¿Alguna vez te has preguntado cómo reconocer a una bruja entre la gente común? En este video te revelaremos dos señales únicas que te ayudarán a identificar sin error a quienes esconden habilidades mágicas. Los secretos de las antiguas creencias cobran vida, y ahora podrás distinguir a una bruja por detalles que la mayoría pasa por alto. No te lo pierdas, este conocimiento puede cambiar tu percepción de los demás. La imagen de la bruja siempre ha despertado en las personas una mezcla de miedo y curiosidad, envuelta en misticismo y misterio. Las brujas eran figuras enigmáticas, dotadas de habilidades sobrenaturales que no podían explicarse de manera racional. A lo largo de los siglos, la gente ha intentado comprender cómo reconocer a aquellos que, según las antiguas creencias, tenían el poder de influir en el mundo mediante la magia, los hechizos y los rituales. En la sociedad, las brujas eran percibidas como individuos poderosos y peligrosos, lo que generaba un deseo de conocer y protegerse de su supuesta amenaza, dando lugar a numerosos signos y observaciones. Cada región tenía sus propias leyendas y supersticiones sobre las brujas, pero, a pesar de las diferencias, en casi todas partes las creencias populares ofrecían señales claras para identificar a una bruja entre la gente común. Estas señales se convirtieron en una parte importante del folclore oral y se transmitieron de generación en generación. Estos relatos servían tanto como advertencias como una especie de guía para quienes buscaban a las peligrosas mujeres entre sus vecinos. Las brujas eran figuras que se situaban entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, y se las consideraba capaces de dañar a aquellos que se atrevían a perturbar su paz. Entre los numerosos signos que el imaginario popular atribuía a las brujas, destacaban especialmente aquellos relacionados con la apariencia física y el comportamiento. Se prestaba atención a los mínimos desvíos de la norma. Comportamientos extraños, una apariencia inusual o, por el contrario, un perfil demasiado invisible podían ser motivo de sospecha. Las historias sobre brujas, y especialmente sobre cómo reconocerlas, estaban profundamente arraigadas en la vida cotidiana y servían como base para condenar a quienes se apartaban de las normas establecidas. Muchas mujeres que se distinguían por su sabiduría, independencia o secretismo a menudo se convertían en víctimas de estas supersticiones. A lo largo de los siglos, las brujas no solo representaban poder, sino también el miedo a lo desconocido. Su conexión con la naturaleza, su capacidad para sanar o, por el contrario, causar desgracias, las convertía en figuras que requerían especial atención y precaución. En una sociedad donde la magia y la religión estaban estrechamente entrelazadas, era crucial poder diferenciar a una persona común de alguien que pudiera poseer poderes más allá del mundo terrenal. En las tradiciones populares, dos señales se destacaban especialmente, ya que generaciones enteras creían que estos rasgos indicaban infaliblemente a una bruja. Estos signos se convirtieron en parte de las leyendas y continuaron vivos en la conciencia colectiva como pruebas irrefutables de la naturaleza sobrenatural de quienes los poseían. Primer signo, una mirada inusual. Los ojos han sido considerados durante mucho tiempo como el espejo del alma, y en las creencias populares este concepto se consolidó como una forma de descubrir las intenciones ocultas y las habilidades mágicas de una persona. En la antigüedad, se creía que a través de los ojos se podía identificar sin error si alguien poseía poderes sobrenaturales. Uno de los signos más fiables de una bruja en las leyendas populares era su mirada inusual, a menudo penetrante o enigmática. Estos ojos podían parecer demasiado claros, brillantes o capaces de llegar a lo más profundo del alma humana, generando inquietud y un miedo inexplicable. Esta mirada era uno de los signos más inquietantes que indicaban que podrías estar frente a una bruja. La particularidad de la mirada de una bruja radicaba en su capacidad para causar una sensación de incomodidad que era difícil de describir con palabras. La gente afirmaba que esa mirada los atravesaba, penetrando en su ser más profundo, revelando todos sus secretos y temores. Aquellos que se encontraban con mujeres que poseían tal mirada a menudo evitaban el contacto visual prolongado, ya que se creía que en ese momento la bruja podía dominar la voluntad de la persona o lanzar una maldición. Las brujas con ojos de un color inusualmente brillante, verdes, azules o grises, eran consideradas particularmente peligrosas. En las leyendas, estos colores estaban estrechamente relacionados con la magia y las fuerzas sobrenaturales, y se consideraban ventanas hacia otro mundo. Se creía que estos ojos podían ver más allá de lo que una persona común podía percibir, lo que generaba temor. Las mujeres con ojos verde brillante o azul profundo a menudo eran sospechadas de brujería, ya que se decía que sus ojos parecían brillar desde dentro, transmitiendo una fuerza mágica que podía dañar a los demás. También surgieron muchas leyendas que decían que una bruja podía maldecir a una persona solo con la mirada. Esto aumentaba el miedo de cruzarse con sus ojos. Según las creencias,
La bruja podía transmitir enfermedades, desdichas o lanzar una maldición simplemente mirando a alguien, por lo que muchos evitaban mirar a los ojos de una mujer sospechosa de brujería, temiendo caer bajo su influencia. Se creía que la magia de la bruja se transmitía a través de sus ojos. Además, se les atribuía a las brujas la capacidad de hipnotizar con la mirada. Según los relatos, una persona que miraba fijamente a los ojos de una bruja durante mucho tiempo podía perder su voluntad, caer en un estado de trance o incluso quedar bajo su control total. En las historias populares se decía que bajo la influencia de la mirada hipnótica de una bruja, la persona podía olvidar sus propios planes, volverse débil de carácter y sumiso. Esto convertía la mirada de la bruja no solo en un signo para identificar sus habilidades mágicas, sino también en un arma peligrosa para influir en las personas. Se creía que incluso una mirada rápida de una bruja podía alterar el equilibrio energético de una persona, despojarla de su protección y hacerla vulnerable ante fuerzas malignas. Esta mirada se describía como demasiado penetrante, capaz de leer los pensamientos y emociones, lo que generaba un temor injustificado y pánico entre quienes la rodeaban. Muchos afirmaban que esa mirada parecía penetrar en lo más profundo del alma, dejando una sensación de vacío o inquietud interior. La inusual naturaleza de la mirada de una bruja también podía manifestarse en su excesiva claridad o en una apariencia vidriosa. Las personas sentían que esos ojos no los miraban como lo haría un ser humano, sino como si estuvieran viendo a través de ellos. Esto reforzaba la imagen de la bruja como una figura que poseía conocimientos y poderes inaccesibles para una persona común. Se prestaba especial atención a las mujeres cuya mirada provocaba una inquietud inexplicable, y quienes estaban bajo la influencia de estas miradas a menudo afirmaban que las brujas robaban su energía a través de los ojos. Segundo signo: conexión con la naturaleza y los animales. La especial conexión de la bruja con la naturaleza y los animales ha sido, durante siglos, una prueba indiscutible de sus habilidades sobrenaturales. En las creencias populares se afirmaba que las brujas no solo vivían entre la naturaleza, sino que eran una parte integral de ella, poseyendo un conocimiento profundo de sus leyes y secretos. La bruja era percibida como alguien capaz de hablar con los animales, entender el lenguaje de las plantas y afectar los fenómenos naturales. Estas habilidades la convertían en una figura enigmática, que generaba tanto respeto como temor. Uno de los signos más conocidos de una bruja era su capacidad para comunicarse con animales salvajes. Se destacaba especialmente a aquellos considerados como sus acompañantes, como los gatos negros, cuervos, serpientes y sapos. Estos animales simbolizaban fuerzas oscuras y eran considerados familiares de las brujas. En el folclore, los familiares eran espíritus que asistían a las brujas en sus prácticas mágicas, actuando como protectores y ejecutores de su voluntad. Los gatos negros, por ejemplo, se consideraban como vínculos entre los mundos, y si estaban cerca de una mujer, se creía que ella tenía acceso a conocimientos mágicos y fuerzas sobrenaturales. La relación de la bruja con estos animales no se limitaba solo a su presencia constante. Se creía que la bruja podía controlar a los animales, llamarlos a su lado o enviarlos a realizar tareas. Por ejemplo, si un gato negro o un cuervo aparecía cerca de la casa de una mujer sospechosa de brujería, podía interpretarse como uno de sus familiares, bajo su control. Estos animales a menudo se asociaban con desgracias y mala suerte, lo que aumentaba el temor hacia la bruja. También se creía que la bruja podía transformarse en estos animales o usarlos para espiar a las personas o lanzar maldiciones. Otra prueba de la conexión de la bruja con la naturaleza era su capacidad para influir en los elementos. Según las creencias populares, las brujas podían controlar los fenómenos meteorológicos, hacer llover, controlar el viento o incluso predecir el clima. Estas habilidades se les atribuían porque se pensaba que las brujas poseían conocimientos antiguos sobre los ciclos naturales y podían influir en ellos. Se creía que una bruja podía causar sequías o provocar inundaciones si deseaba dañar a alguien o castigar a un pueblo. Estas habilidades hacían que las brujas fueran vistas como figuras peligrosas, ya que en una sociedad agraria la naturaleza era fundamental para la supervivencia, y cualquier alteración en su funcionamiento podía tener consecuencias catastróficas. Se prestaba especial atención a la capacidad de la bruja para comunicarse con las plantas. Las brujas eran conocidas por su vasto conocimiento sobre hierbas, que usaban tanto para curar como para lanzar maldiciones. Los curanderos, que conocían las propiedades medicinales de las plantas, a menudo eran sospechosos de brujería, especialmente si sus habilidades curativas lograban sanar enfermedades graves que se consideraban incurables. Al mismo tiempo, se creía que las brujas podían usar las hierbas para fines malignos, como preparar venenos o pociones para hacer daño.
Una mujer con profundos conocimientos sobre plantas y la naturaleza fácilmente podía ser acusada de brujería, especialmente si sus métodos de curación eran más efectivos que los de otros. Otro aspecto que alimentaba las sospechas de brujería era la capacidad de las brujas para transformarse. Las leyendas afirmaban que las brujas podían adoptar la forma de animales o asumir su apariencia para evitar el castigo o realizar actos mágicos. Estos cambios de forma solían asociarse con animales considerados como sus compañeros, gatos, cuervos o serpientes. Se creía que una bruja podía transformarse en un gato para infiltrarse en la casa de sus enemigos o en un cuervo para espiar a las personas sin ser detectada. Este profundo conocimiento de la naturaleza y la capacidad de influir en sus fuerzas convertían a la bruja en una figura tanto misteriosa como peligrosa. Su habilidad para sanar y utilizar las fuerzas de la naturaleza en sus rituales generaba admiración, pero también temor. En una sociedad donde las fuerzas de la naturaleza se consideraban impredecibles y a menudo hostiles, la bruja, que podía controlarlas, era vista como una amenaza. Las mujeres acusadas de brujería a menudo eran aquellas que tenían una relación más estrecha con la naturaleza que los demás. Podían vivir en las afueras de las aldeas, apartadas de la sociedad, dedicadas al herbolario y en compañía de animales. Su aislamiento y conexión con las fuerzas naturales generaban mitos de que poseían habilidades sobrenaturales. La gente creía que estas mujeres podían influir en los elementos, domesticar a los animales salvajes y usar el poder de la naturaleza para sus propios fines. Como protegerse de una bruja con palabras mágicas. Las brujas, envueltas en misticismo y temor, han sido objeto de supersticiones, sospechas y ansiedad durante siglos. En la imaginación popular, se creía que tenían el poder de influir en el destino, lanzar maldiciones, enfermedades y desgracias. A pesar de esto, nuestros antepasados no solo temían a las brujas, sino que también conocían muchas formas de protegerse de su influencia. Una de estas formas eran las palabras mágicas, conjuros y encantamientos que, según las creencias, creaban un escudo invisible contra las fuerzas malignas. Existían muchos conjuros que la gente pronunciaba para protegerse de los hechizos malvados de una bruja. Estos conjuros se transmitían de generación en generación, a menudo en susurros y en secreto, ya que se consideraba que conocer esas palabras era algo sagrado. Uno de los conjuros más simples de protección decía así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como el cielo es alto, así de fuerte es mi protección. Como el río fluye, así se va el mal de mí. Amén. Este conjuro se recitaba en momentos de peligro, cuando la persona sentía una amenaza por parte de una bruja. Creaba una protección simbólica, como si levantara una barrera invisible entre la persona y las fuerzas del mal. La creencia en el poder de estas palabras era clave para su efectividad. Otro conocido conjuro para protegerse de la brujería estaba relacionado con la señal de la cruz y decía lo siguiente: el Señor delante de mí, la Virgen María detrás de mí, y mi ángel guardián a mi derecha. Nadie podrá acercarse, nadie podrá hacerme daño. La cruz sagrada me protege, el mal de la bruja no me vencerá. Amén. Este conjuro se usaba cuando una persona se encontraba en peligro inminente o sospechaba que podía ser víctima de un hechizo. La señal de la cruz que acompañaba las palabras aumentaba el poder del conjuro, ya que la cruz era considerada uno de los símbolos de protección más poderosos. A menudo, los conjuros no se recitaban solo para la protección personal, sino también para proteger el hogar y la familia de la influencia negativa de las brujas. Estas palabras de protección se utilizaban al crear amuletos, esparcir sal o sahumar la casa con hierbas. Por ejemplo, antes de salir de casa, para evitar cualquier daño, se podía recitar el siguiente conjuro: mi casa bajo la mano de Dios, la bruja no entrará. Mis umbrales no cruzará, mal no traerá. Amén. Este conjuro creaba una barrera invisible para la bruja, impidiéndole entrar en la casa y hacer daño a sus habitantes. Se creía que la bruja no podría cruzar el umbral si era recibida con estas palabras protectoras. Además, existían conjuros que se recitaban antes de dormir para protegerse de los espíritus malignos y las brujas que pudieran actuar a través de los sueños. Los ángeles conmigo, el diablo no pasará. La bruja no me verá, el mal no se acercará. Duermo tranquilo, como en el paraíso. Amén. Este conjuro se usaba para asegurar un sueño tranquilo y prevenir cualquier influencia mágica a través de los sueños. También creaba un campo de protección alrededor del durmiente, fortaleciendo su escudo espiritual. A menudo, las palabras mágicas se combinaban con amuletos que reforzaban su efecto.
Uno de estos amuletos era el crucifijo o una bolsita de sal, que se llevaban en el cuerpo para protegerse de las brujas. Se creía que si se pronunciaba un conjuro protector al mismo tiempo, el poder del amuleto se duplicaba. Por ejemplo, un conjuro simple pero poderoso que se recitaba antes de salir de casa. La cruz conmigo, el enemigo no entrará, mi sal me protegerá, la bruja no me encontrará. Como se dice, así será. Amén. La bolsita de sal, acompañada del conjuro, servía como un amuleto contra el mal de ojo y las maldiciones, que podía llevarse en el bolsillo o colgarse sobre la puerta. La sal, uno de los elementos protectores más antiguos, se usaba para neutralizar las influencias negativas. Las palabras mágicas pronunciadas activaban sus propiedades protectoras.